gracias, Señor, por tu amor. Señor, ayúdanos a entrar, Señor, en tu consejo en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo esté reposando sobre nosotros, haciéndonos entender, Señor, sencillamente las verdades complejas o profundas que tú tienes en tu corazón, Señor, porque ciertamente tú dices que estas cosas nos han sido reveladas a nosotros por tu Santo Espíritu. Y Señor, incluso hoy sea un día de revelación para cada uno de nosotros, sea un día donde podamos comprender más profundamente los misterios del reino de Dios, donde cada uno podamos adentrarnos ofreciéndonos a Dios, entregándonos a ti, Señor, rindiéndonos a tus pies, Señor, para que se haga tu voluntad en la tierra como se está haciendo en el cielo. Señor, te rogamos que no seamos nosotros estorbos, impedimentos a que la voluntad de Dios se haga, porque tú nos has enseñado que oremos así, Señor, que tú eres nuestro Padre que estás en los cielos. Nos has dicho, Señor, que porque tuyo es el poder, la gloria, la honra por los siglos de los siglos, Señor. No hay nadie comparado a ti, Señor. Y, Señor, nos has enseñado a orar que se haga tu voluntad. Señor, ayúdanos cada uno a entregarnos, Señor, a buscar tu rostro a diario, Señor, para ver tu gloria a través de nosotros. Y lo que pensamos que no podemos alcanzar porque vemos nuestra humanidad, Señor, danos la fe de saber que tú eres quien va a hacer las cosas, que tú eres quien va a abrir nuestra boca, que abriremos nuestra boca y tú serás quien la llenará. Así que Dios, te alabamos, Señor, nos escondemos bajo el manto de tu Santo Espíritu, bajo tu cruz, Señor. Pedimos que tu sangre nos limpie a cada uno de nosotros y hagas de aquí tu pueblo un ejército que se equipe y que marche, Señor, para vencer en este mundo tan necesitado. Señor, te pedimos almas, te pedimos que podamos traer a muchos a tus pies. Entendemos que somos la respuesta, somos nosotros la respuesta que tú estás dando a este mundo enfermo. Te ruego, Señor, que ninguno tengamos la boca cerrada. Gracias, Padre, que sea por tu Espíritu Santo revelación fresca para cada uno de mis hermanos. En el nombre precioso y glorioso de Jesús. Amén. Y venga a nosotros tu reino. Aleluya. Pues puede ser que hayas ya pensado que va a ser el tema o el lema de la enseñanza de esta tarde. Vamos a hablar de predicar la palabra. Acabo de orar que tú y yo somos la respuesta que Dios ha preparado para este mundo. No podemos mirar a los bancos vacíos. Ellos no son la respuesta aún. Cuando se llenen, también serán parte de la respuesta. Pero este mundo que tiene tanta necesidad, Dios ha provisto no solamente a su Hijo hace 2000 años, pero te ha provisto a ti y a mí. Para este tiempo hemos llegado al reino de Dios. Igual que la reina Esther tuvo una tarea súper importante que cumplir y Mardoqueo le tuvo que recordar cuando estuvo en un momento dado tambaleando frente a la gran responsabilidad incluso de poner su vida en peligro. Le recordó Mardoqueo: recuerda, hija mía, que tú has llegado al reino para este tiempo y hay una tarea que te toca a ti hacer. Estamos y sabemos que vemos en torno a nosotros los tiempos avanzando, vemos la maldad avanzando, vemos los corazones de los hombres cada vez más duros. Pero Jesús dijo que será predicado, Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo. Tú y yo somos esta respuesta. Entonces, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las etnias, a todas las naciones. La palabra griega es etnos, todas las razas, todos los pueblos.
y entonces vendrá el fin. Entonces el gran cometido para que venga o antes que venga el fin, esta palabra es muy cortita pero implica muchas cosas con sus 3 letras, el fin de todas las cosas tal como las conocemos, antes que lleguemos a este momento será predicado el Evangelio a cada o a todas las naciones. Me gustaría que considerésemos ese mensaje que ya hemos escuchado muchas veces. Todos aquí hemos escuchado que debemos predicar el Evangelio a otros. Pero esta tarde, con otros versículos diferentes, vamos a ver la importancia de esta responsabilidad. Los tiempos se están cerrando, el reino de Dios vendrá, Jesús volverá a la tierra, reinará, y la gran pregunta en este momento será ¿cómo hemos vivido para Él? ¿Hemos nosotros predicado su palabra? ¿Hemos nosotros vivido para Él, para que su reino se extienda? La naturaleza humana nos lleva a edificar nuestro propio reino. Tengo que edificar y crecer mi negocio, tengo que edificar mi casa, tengo que tirar adelante con mí esto, con mí el otro. Y eso es nuestra tendencia y nos apremia, obviamente, las necesidades y todas las facturas que llegan sin llamarlas, llegan automáticamente, incluso con domiciliación, haya o no haya dinero, ya por domiciliación llegan automáticamente las facturas. ¿Te has dado cuenta, no? Entonces hay una necesidad que apremia y la tentación obviamente es, llamando a nuestro corazón, es que corramos detrás del Señor dinero para preocuparnos solamente de las necesidades y obviamente por consecuente dejamos atrás las responsabilidades para el reino de Dios. Pero Jesús nos recuerda y nos dice, no te preocupes de lo que vayas a comer, de lo que te vayas a vestir, mira las aves del cielo, que ellos no tienen graneros, no tienen cuenta bancaria donde depositar las cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos las nutre. Y mirad las flores, los lirios del campo, ellos tienen mejor vestidura que Salomón, el rey Salomón en toda su gloria. Así que no os preocupéis de lo que habéis de vestir. Bien, y entonces por encima de todo esto el Señor nos recuerda que Él nos proveerá, que Él estará con nosotros a cada día, basta su propio afán. Y nos encarga de salir y de predicar la palabra. Ven conmigo a Marcos 6. Lo primero vamos a ir a Lucas 10. Lucas, Evangelio según Lucas, y capítulo 10, versículo 1. Aquí estamos hablando de cuando Jesús envió, después de haber enviado los 12, también armó un grupo de 70 y envió a 70. Lo de predicar el Evangelio no era reservado a 12, ¿no? Reservado a todos los que quieren. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. Te recuerdo que en España, gracias por las noticias del Evangelio que crece en España, pero aún así la mies sigue siendo muchas. También las estadísticas, entendámosla, que si han sido positivas últimamente del Evangelio en España, es mayoritariamente entre los latinos, que han venido, como nosotros también, desde otros países hemos venido a España. La estadística del español que se convierte sigue siendo muy, muy baja. Entonces, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco.
y cuando tú empiezas a predicar el Evangelio, tú eres un obrero del Señor. Por tanto, rogad al Señor de la mies para que Él envíe obrero a su mies. Le puedes decir como Isaías le dijo cuando Isaías oyó a Dios diciendo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías contestó: heme aquí, envíame a mí. Y esa oración debería ser la nuestra también y puede ser la tuya hoy también. Heme aquí, Señor, mira todo lo que tú me estás dando. Este mundo no me va a dar nada que dure, no me va a dar ninguna felicidad, no me va a dar ninguna vida eterna. Quiero apostarlo todo por ti, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Entonces esa oración que ha sido nuestra en nuestros cultos de oraciones, en nuestros sábados de ayuno y oración, sigamos levantándola sin parar delante del Señor. Es decir, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Id, he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. Y ahí hay muchos que se paran. Cuando escuchan de que van a ir como corderos en medio del lobo, dice: ¿yo? ¿Que me peguen un bocado? No, gracias. Y entonces el Señor está muy consciente de la situación. Por eso nos la adelanta y nos dice, y también nos recuerda, vamos a seguir leyendo, que no tenemos que temer nada. Aunque sí, pues Él nos envía como corderos en medio de lobos. En esta ocasión les dicen: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino, que no os distraigáis cascando por ahí con uno, con otro, ¿vale? No te pare en el camino, ve a donde yo te he enviado. Eso también es una palabra muy de hoy en día, porque son 1000 las distracciones que nos paran en nuestras buenas intenciones. Tú y yo tenemos buenas intenciones a veces, las queremos llevar a cabo y no vea cómo se levantan las distracciones. Bien, pues a nada saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos. Hemos escuchado cómo se hace. Se ora por los enfermos y Dios es quien los sana. Que en la ciudad pueda haber, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas, en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Cada vez que un hijo de Dios predica el Evangelio, si lo predica bien, un poco más que simplemente darle un tratado, un poquito más que solamente invitarle a la iglesia, eso son cosas buenas, pero eso en sí no es predicar el Evangelio. Cuando uno predica el Evangelio y da testimonio de la gloria de Dios, pues entonces puede decir a los oyentes: el reino de Dios se ha acercado a esta casa. Y yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Sodoma y Gomorra, todo el mundo conocemos la historia y nos podemos ofender de la profundidad de su perversión. Y ellos, a modo de ejemplo para todos los que quieran vivir pervertidamente, Dios demostró lo que pasará y destrozó Sodoma, Gomorra y algunas ciudades colindantes que estaban en las mismas cosas, la destrozó por el fuego. Sin embargo, aquí nos está diciendo el propio Señor Jesús quién será
quien ejecute estas sentencias y estos juicios, que cuando un cristiano es rechazado en su testimonio, la persona o la ciudad que lo rechazada tendrá un castigo peor que el castigo de Sodoma y Gomorra. Ven ahora para leer un poquito más detallado Marcos 6. Aquí es el contexto, pues es cuando envió los 12, es lo mismo. El versículo 10, Marcos 6, 10, les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en aquel lugar no os recibieren, si no os oyeren, salid de ahí. Otro dato interesante: cuando alguien no quiere escuchar, pues no vamos a sacar ni la Biblia para darle encima de la cabeza, ni vamos a sacar enojo, ni vamos a sacar algunas actitudes contrarias. Simplemente salir de ahí. Sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio, en Lucas hemos leído en aquel día, pero aquí nos dice qué día va a ser. En el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y entonces, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran. Eso es la palabra central del Evangelio. Decirle a las personas que tienen que dar media vuelta. Tienen que dejar de seguir viviendo como siguen, olvidándose de Dios y viviendo según sus antojos. Deben cambiar su forma de pensar y darse cuenta que un día habrá un día de juicio y un día tendrán que rendir cuenta a cada uno de nosotros, dice la Biblia, por cada hecho y cada palabra que salga de nuestra boca. Por eso, Señor, ayúdanos a poner una barrera delante de nuestra boca cuando a veces está muy suelta. Ellos predicaban que los hombres se arrepintieran. Entonces, aquí estamos aprendiendo datos muy importantes. Primero, que no todos los pecados van a tener el mismo castigo. Vemos que a los ojos de Dios hay cosa igual que a tus ojos. Tu escala y mi escala no es la escala de Dios, no es lo que estoy pretendiendo decir, pero a nuestros ojos hay cosas más graves que otras. Y aquí Jesús lo dice. Dice, todos los horrores y las perversiones de Sodoma y Gomorra no es comparable a alguien que rechaza el Evangelio. Rechazar el Evangelio es mucho más grave que estar en las perversiones como Sodoma y Gomorra. ¡Wow! Todo en sí es una revelación para cada uno de nosotros. Y ahora permítame hacerte la pregunta siguiente. Si es grave o más grave que el pecado de Sodoma y Gomorra el rechazar el Evangelio, ¿qué pasa con aquel que no predica el Evangelio? Pablo en 1 Corintios 9:16 dice, me es impuesta la necesidad de predicar. 1 Corintios 9:16. Me es impuesta la necesidad de predicar. ¡Ay de mí! Si no anunciare el Evangelio.
Cuando leí esto en esta tarde, de verdad que me mostró la urgencia y la imperiosa necesidad de predicar el Evangelio. Y que a los ojos de Dios, si alguien te rechaza, si una ciudad nos rechazara, el castigo que vendrá sobre ellos será peor que el de Sodoma y Gomorra. Vivimos en un Sodoma y Gomorra y nos enojamos por dentro, ¿no? Lot también se indignaba mucho por la nefanda conducta de los impíos. Y es verdad, porque lo que nos rodea es contra la naturaleza y contra el carácter de Dios. Pero lo que acabamos de leer es que rechazar el Evangelio, aquí obviamente no hay nadie, entiendo, que rechace el Evangelio, espero, y si lo has estado rechazando o manteniendo de lado hasta el día de hoy, te invito que no dejes pasar el día de hoy sin abrir tu corazón y rendirte al Señor, porque ya lo ves, ya lo ves. Alguien que rechaza al Señor, vamos a leerlo otra vez, porque no sé si hemos leído bien, vamos a leerlo bien. Versículo 11. Si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Wow. En 1 Corintios 9:16 hemos dicho que Pablo decía, por si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si yo lo hago, si predico el Evangelio, de buena voluntad, recompensa tendré. Pues mira, tú y yo, tú sabes, ¿no? Vamos a tener recompensa. Es un tema tan central y tan importante en el corazón de Dios que los que lo rechazan serán peor que los de Sodoma y los que lo predican recibirán recompensa. Pero si de mala voluntad predico, la comisión o la obligación me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Pues que predicando el Evangelio lo presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar mi derecho en el Evangelio. Todos conocemos la Gran Comisión, vamos a leerla otra vez en Marcos 16. Y leemos a partir del versículo 15. Cuando Jesús nos manda ir por todo el mundo, Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicad. Será predicado el Evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Toda criatura no es el gato ni el perro, pero la vecina del quinto, el vecino del tercero, y vemos de todo el bloque, ¿no? Y de los vecinos de todos los sitios. El que creyere, cuando tú les hables, mira lo que dice aquí, ¿eh? El que creyere y fuere bautizado, mira, por cierto, tendremos los bautismos en agosto. Aleluya. Entonces, si tú no has sido bautizado en agua, si no has tenido tu encuentro con Cristo, tienes hasta el mes de agosto, tendremos unas clases de formación en el mes de agosto, solemos dedicar 3 domingos a las 5 de la tarde, de 5 a 6:30, y después media hora de descanso y a las 7 el culto. Bien, así que piénsalo, si no estás bautizado, aquí dice Jesús que hay que creer y ser bautizado. Entonces, el que creye y fuere bautizado será
Muy bien, gracias por decirlo en voz alta. Serás salvo. No todo el mundo se va a salvar, hay condiciones. ¿Ok? Igual que no todo el mundo cobra a final de mes, hay que trabajar. Si no se trabaja, no se va a cobrar. ¿Qué pasa con el que no cree? El que no creyere será condenado. ¿Tú ves? Aquí lo dice lo mismo que hemos leído. Y esa condenación será peor que la de Sodoma y Gomorra. Tremendo. A lo mejor deberíamos cambiar nuestra manera de hablar más suave de lo que nos rodea y más serio de lo que no estamos haciendo. ¿Lo he dicho bien? ¿Sí, lo he dicho bien? Que como acabo de pasar 3 semanas en un país guiri, no sé si sigo enfocando las palabras en su sitio. ¿Te das cuenta de lo que acabo de decir? Me estoy asustando por las propias verdades que salen de mi boca. Podríamos hablar con más compasión, no he dicho aceptación, pero compasión de los que están en los pecados de Sodoma y Gomorra y entender que es más serio cuando tú y yo no predicamos el Evangelio. Porque lo es a los ojos del Señor, ¿no? Entonces, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Pasarán 2 cosas. O creerán, serán bautizados y serán salvos, o no creerán y serán condenados. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es la gran comisión que Jesús nos ha dado. Vamos a Juan 12. Es verdad que venimos diciendo hace mucho tiempo que es tiempo que tomemos todos y cada uno las cosas de Dios a pecho, que nos rindamos delante de Él, que le pidamos la gracia y la fuerza para alcanzar estas cosas que humanamente y a nuestros propios ojos no nos vemos capaces. Pero el propio Señor dice: cuando vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis capacitación, recibiréis poder, recibiréis dunamis, poder dinamita sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Así que Cristo ha provisto para toda y cada una de nuestras necesidades. Cuando nos preocupamos de sus asuntos, Él se preocupa de los nuestros. Cuando predicamos su palabra, Él se encarga que las señales sigan. Pero tú tienes que ir por delante. Las señales siguen, no van por delante. Tú vas por delante y estas señales seguirán. Juan 12, 48. El que me rechaza. ¿Te has rendido a los pies de Cristo? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Las palabras que predicamos domingo tras domingo, la palabra que es de la Biblia, no las que inventamos, pero las que leemos de la Biblia, son las que nos juzgarán. La barra de medir ya está puesta. Las preguntas del examen final ya están puestas. Cuando aprendemos a conducir
y nos conectamos a internet, ¿no? Los que lo acaban de hacer hace poco, y hay mucho test, ¿no? Preguntas tipo test, y hay que hacer muchos test para ir viendo un poquito por dónde van los tiros y hacerse una idea de todas las preguntas. Te he dicho muchas veces que la Biblia es la mayor chuleta para el mayor examen. El mayor examen es cuando tú y yo seremos delante de Dios y se nos revisará la vida a la luz de esto. No nos sorprenderá nada de lo que no hayamos leído aquí. Por eso, teniendo la respuesta de antemano, ayúdenos Dios a ponerla por obra. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien le va a juzgar. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, si vemos que donde cae muerto el que rechaza la palabra de Dios, vuelvo a preguntarte, ¿dónde termina o dónde cae aquel que no la predica? Muy bien, Juan 13, 16. Y volvemos a la dinámica de Lucas 10, cuando dijo, como cordero os envío en medio de lobos. Es una situación incómoda, hay que reconocerlo. De hablar con ciertas personas, pues se van a poner a burlarse. Y es incómodo que se burlen de ti, se burlen de tu forma de ser o de creer, ¿no? Es verdad, pero el Señor lo sabe y nos vacuna, si fuese así la manera de entenderlo, nos dice las cosas que van a venir y que no nos asustemos. Juan 13, 16. De cierto os digo, el siervo, tú y yo, no es mayor que su Señor, ni el enviado. Cuando tú vas a predicar, eres un enviado del reino de Dios, ¿eh? Y la Biblia dice que eres un embajador. ¿Sabes lo que es el cargo de embajador? El embajador estadounidense en España, el embajador colombiano aquí en España, ¿vale? Pues esos somos embajadores del reino de Dios, enviados desde la central, que es el reino de Dios. Así que el enviado no es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. 13, 16. Entonces, ahora vamos a 15, 17. Juan 15, 17. Me llama también la atención del contraste que vamos a leer. En 17 dice a los cristianos, esto os mando, que os améis unos a otros. Pero en el 18 mira el contraste. Si el mundo os aborrece, entre nosotros os mando que os améis. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, pues el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Comparto estas palabras porque en el contestar al llamado de predicar el Evangelio, tenemos que hacernos a la idea que puede que nos tiren algún huevo, puede que se burlen de nosotros, pero Jesús dice, mira, así me han tratado a mí y han tratado a los profetas antes que a vosotros. Y dice, grande es vuestro galardón en el cielo, cuando hablan mal de vosotros, cuando os critican falsamente y dicen todo tipo de falsedades contra vosotros. Regocijaos, porque gran galardón tenéis en el cielo.
Así que voy a tener que enfocarme frente a la tarea de predicar, saber que me pueden perseguir, pero saber que el Dios que está conmigo está por encima. Como lo dice Juan, mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Acordaos la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su siervo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, eso es la parte buena, también guardarán la vuestra. Así que piensa, cuando vas a predicar, puede ocurrir dos cosas: que guarden tu palabra. Wow. Que ellos también vengan a creer en el Señor. Que ellos también se salven de este mundo, de esta generación mala y adúltera. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. También sepa que si hablan mal de ti y se burlan de ti, no es de ti que lo hacen, es de Jesús. Esto también es muy importante, ¿no? Tú no estás solo y Jesús va por delante y está a tu lado cada vez que te rechazan. Todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Imagínate la cadena, lo que se desencadena cuando uno predica el Evangelio y el Evangelio es rechazado. Tendrá una condenación mayor que Sodoma y Gomorra. Me aborrecen a mí. Y no solamente a mí, pero al que me ha enviado, a Dios también. Tremendo. Me llamó también la atención que cuando Jesús nos habla de su segunda venida y hablamos de los tiempos de Noé y también hablamos de los tiempos de Lot. Esta tarde me pillé a mí mismo citando la palabra equivocadamente. Dije, en los días de Sodoma y Gomorra, ¿no? Así será la venida del Señor. Pues no es lo que dice la Biblia, no dice en los días de Sodoma y Gomorra. Pone al siervo de Dios por delante, dice en los días de Lot. El personaje importante no es el pecado de Sodoma y Gomorra, es el predicador de justicia. Lot, que estaba en la ciudad predicando el Evangelio. Y cuando habla de Noé, hablando de la segunda venida, ¿no? Dice, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Dice, en los días de Noé. Los hombres compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento y avanzaban y tal, hasta que entraron en el arca. ¿Vale? Eso habla del arrebatamiento, el día que la iglesia es arrebatada, dice, y todos los demás fueron destruidos. El diluvio. Y habla también de Lot, lo mismo, dice, en los días de Lot. ¿Okay? ¿Qué hacían en Sodoma y Gomorra? Pues lo mismo, comían, bebían, fiesta, se casaban, se daban en casamiento, supongo que se divorciaban también de todo esto. Hasta el día que Lot salió de la ciudad, eso es el arrebatamiento, hasta el día que Lot salió y entonces la destrucción vino sobre los impíos. Así va a ser cuando vendrá nuestro Señor. Así que, ¿por qué menciono esto? Porque lo importante en la situación de pecado que vive el mundo no es lo malo que está el mundo, pero es lo bonito que brilla la luz. En los días de Noé. ¿Te gustaría que te dijeran en los días de Fabián? ¿Por qué Fabián? Pues porque Fabián estaba ahí predicando la palabra. Mira, la Biblia, el Nuevo Testamento, ojo, tú sabes que Noé y Lot eran del Antiguo, pero los dos personajes en el Nuevo dice que eran predicadores de justicia. No solamente Noé. Noé predicó justicia durante más de 70 años, el tiempo que tardó en fabricar el arca.
No paró de predicar y se burlaban y no querían saber nada. ¿Cuántas almas ganó Noé? ¿Cuántas almas se llevó con él en el arca? Ninguna he escuchado, es verdad. 8, es decir, los miembros de su familia, es verdad también. Pero no dejó de predicar el evangelio, aunque se burlaran. Y mira, el castigo, peor que Sodoma y Gomorra, rum. Mira, cuando Dios decida cerrar el chiringuito, que eso, el día y la hora nadie lo conocemos, pero un día va a cerrar ese chiringuito tal como está avanzando y tal. Un día sí. Entonces ese día serán los días. No hay una canción, pues ¿por qué no la cantamos ahora para terminar? En los días de Elías. En los días de Elías. En los días, así hay varias estrofas, ¿no? de los días. En los días no del pecado de Sodoma, en los días de Fabián, en los días de Noemí, en los días, aleluya, de Alejandra, pero también de Marjorie y de Crisia, en los días de Paco, en los días de Olga, de Gustavo y de Daniela, en los días de estos cristianos que predican la palabra. Eso pasaba. Y quedó grabado en la historia. Me gusta mucho volver a la palabra, porque hoy pensaba que citaba el versículo súper bien. En los días de Sodoma y Gomorra. No. En los días de Lot. Gloria. Así que, mi querido hermano, Dios te está llamando a ti, a mí, que no dejemos en estos tiempos, más el mundo va avanzando. Asegúrate que tú te pones las pilas, calentas los motores, buscas lo que necesitas en oración y en clases de formación, que eso damos suficientes. Habla con Fabián las clases de los fundamentos. Hay una clase súper buena de cómo predicar el evangelio para ser eficaz, la clase 20 del libro, una enseñanza de Daniel. Mi queridos hermanos, ponte las botas, prepárate la mente enfocada en Cristo. Mira, no hay nada más que valga la pena. ¿Cuánto vale un alma que tú vas a ganar? ¿Cuánto? Vale más que el mundo entero. Hoy, hace un par de horas atrás, tuvimos aquí un ataúd. ¿Por qué? Me va a preguntar. Pues porque había un funeral de la iglesia de la mañana, ¿no? Falleció el esposo de nuestra hermana Mila y teníamos aquí el ataúd y unos 20 inconversos ahí en los bancos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su? Tu cuerpo, dice la Biblia, que volverá al polvo. Tu cuerpo viene del polvo y volverá al polvo. ¿De acuerdo? También, por si no nos crucemos los cables, 1 Corintios 15 dice cómo será el cuerpo resucitado. Dice que el cuerpo resucitado no tiene mucho que ver o nada que ver con el cuerpo que tú y yo tenemos ahora. Nadie reconoció a Cristo inicialmente cuando fue resucitado. Dice también que lo que se siembra no es lo que brota. Se siembra un grano, representa nuestro cuerpo y sale una planta completamente diferente, ¿no? Aunque tenga algo que ver. Reconocieron a Cristo por su forma de ser, por su forma de orar, por su forma de partir el pan. Dice, wow, a este lo conocemos. Pero su rostro, sus gestos, viajaron 11 kilómetros andando el camino a Emaús, 11,2 kilómetros, y hablaron mucho, ni por el tono de voz, ni por... No lo reconocieron, ¿no? Hasta que llegaron. Entonces, tu cuerpo se va a quedar en la tierra, habrá una resurrección, pero puedes estar tranquilo, no tendrás los dolores que puedas sentir ahora. No sé, ¿te duele la muñeca? ¿Te duele la rodilla? Tendremos un cuerpo glorioso. Pero ¿qué pasa con tu alma? Es eterna. Tu espíritu es eterno.
Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganarse y montarse del dólar y tenerlo todo resuelto si pierde su alma? Hoy, si oyeres su voz, dice la palabra de Dios, hoy, si oyeres su voz, Dios está buscando obreros, versículo al principio. Rogad al Señor de la mies. Yo ruego que el Señor levante obreros y probablemente están aquí. Los que hoy no son obreros o los que son muy poquito. Dios te quiere levantar, Dios quiere apostar, seguir invirtiendo en ti, pero claro, la vasija tiene que estar en su sitio para que cuando Dios le meta el aceite y la palabra, pues pueda recibir. Así que te invito que no pierdas más tiempo con este mundo dando tumbos. Céntrate en el llamado de Dios, es lo único que vale la pena y hay recompensa para el obrero que sirve al Señor. Este evangelio del reino será predicado. Pregunto, ¿serás tú parte de la solución que Dios da a este mundo? Pues Jesús dice en el Espíritu Santo en Salmo 68 dice, abre tu boca y yo la llenaré. Oremos. Señor, sin lugar a duda nos estás llamando una vez más a que no nos quedemos pegados a nuestras sillas o a nuestros sofás, que donde tenemos temor o dudas, podamos armarnos de fe para compartir tu palabra. Que donde nos falta sabiduría la podemos pedir porque Dios da a todo aquel que pide y da sin regañar. Así que el que falte sabiduría, pídala y se le hará dado. Gracias, Señor, que el que se siente sin formación o sin estar equipado para compartir la palabra, pues acuda a las clases de formación para que pueda atesorar la palabra, Señor, para que pueda tener algo que decir. Como dice Pedro, que estemos siempre preparados de dar razón de la esperanza que está en nosotros. Padre, te damos gracias por esta tarde, por habernos hablado una vez más. Señor, has desnudado nuestra alma porque todo está abierto y desnudo delante de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo que lo ha hecho una vez más. Señor, gracias por mostrarnos que si es gravísimo, peor que Sodoma y Gomorra, el rechazar tu palabra. Señor, qué maldición, como dijo Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Así que, Señor, ayúdanos cada uno a entender que sí o sí es el camino y sí o sí tú quieres encender la mecha por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Abre tu boca y yo la llenaré, te dice el Señor. No mires por otro lado, ármate de fe y de valentía, sé fuerte y valiente, te dice el Señor, y cruza ese mar. Padre, te damos gracias que nos está llamando, nos estás poniendo las pilas, Señor. Quieres levantar de aquí a muchos obreros que te sirvan al ejemplo de Ramón y Álida, que ahora están sirviendo en Paraguay, o al ejemplo de Marion y Jamie, que también salieron de aquí y están sirviendo en Paraguay, o también al ejemplo de Juan e Ingrid y la familia que están ahora mismo sirviendo en Dominicana. Señor, gracias por estos siervos que recibieron tu palabra, que se levantaron y contestaron a tu llamado, y dejando la comodidad aquí en España, se volvieron a sus tierras para predicar tu evangelio, porque un alma vale más que el mundo entero. Así que ¿de qué sirve llenar mi cuenta bancaria que nunca llegaré a tener el mundo entero?
Pero si cambio mis prioridades y me pongo a compartir tu palabra, aprender y compartir, entonces, wow, podré llegar al reino de Dios con almas, con gavillas. Bienaventurado aquel que va llorando, aunque llorando, sembrando la semilla, porque volverá con sus gavillas. Aleluya. Y con gran regocijo, dice la palabra. Gloria a Dios, Señor, que podamos tener esa visión plasmada delante de nosotros. Gavillas nos esperan y gran regocijo nos esperan si nos ponemos a hacer tu labor. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a responder, a contestar, a responder a tu llamado. Hágase tu voluntad en mi vida como se está haciendo en el mundo, para que de mí también se pueda decir en los días de Bernard, en los días de Fabián, en los días de Ronatán, en los días de Pedro, en los días de Enrique. Aleluya, gracias Señor, te bendecimos.